es lo que vamos a ver ahora. Vamos a entrar en la última unidad que dice estimación de las necesidades nutricionales. Voy a apagar un ratito el micrófono porque ahora estoy mejor. ¿Me están escuchando? ¿Mm? Pueden ponerme en el chat. Bien, perfecto. Entonces, esta parte de que vendría a ser del programa va a resumir todos los elementos que ustedes han visto a lo largo del desarrollo de la materia. Es una parte de síntesis, es una parte en donde es ligeramente complicada, no es que sea terriblemente complicada, pero es ligeramente complicada, porque en ella tienen que hacer jugar todos los conocimientos que se han venido desarrollando. Esta es la parte en que lamentablemente le cuesta más a los alumnos cuando la preparan a la materia para rendirla en el examen final. De los que están ahora en la clase, ¿quiénes son los que rendirían la semana que viene? ¿Mm? Pueden abrir los micrófonos y decirme, mire profesora, yo. Bueno, porque Araceli Crespo aparentemente, que ha abierto el micrófono, va a rendir. Bueno, ya que estamos acá en esta aula virtual, les quiero apenas agregar que el día viernes vamos a hacer una reunión virtual con todos aquellos alumnos en los cuales han demostrado su deseo de rendir en la última mesa de que correspondería al mes de junio-julio, que sería el llamado que ha quedado sin realizarse en el mes de marzo y abril. Entonces, si vos, Araceli, vas a rendir, estás avisada, estate atenta. Vamos a poner en el aula virtual, vamos a mandar por privado el link de esa reunión para explicarles cuál va a ser la modalidad del examen. Bien, entonces, continuando con lo que sería la clase de hoy, como les decía, en esta parte se van a resumir todos los elementos, todos los conceptos que se han venido desarrollando hasta el momento. El título dice Estimación de las necesidades nutricionales. Entonces, para comenzar las clases voy a compartir, voy a presentar el PowerPoint para que vayamos desarrollando. Esa es la razón por la cual los he citado con una antelación, porque a medida que vaya desarrollando con el PowerPoint, va a ser más complicado ver a los alumnos que quieren entrar a clase. Entonces, la modalidad esta es como sería la clase que nosotros dictamos normalmente en forma presencial. Por eso los he citado en este horario, que quizás para algunos le puede resultar molesto porque es muy temprano, ya hemos comenzado el invierno, pero hemos decidido dictarles la clase en el horario en el cual se desarrolla normalmente. O sea, sería los lunes y días miércoles a partir de las 8:30 horas. Los he citado media hora antes para ir admitiéndolos y así no se pierdan lo que vamos a desarrollar. Bueno, voy a presentar ahora el PowerPoint. Entonces, como ven ustedes acá, el título dice Estimaciones de las necesidades nutricionales, normas de alimentación y valoración de la energía. Cuando comenzamos a desarrollar la materia, les había presentado este pentágono, en el cual cada uno de los requerimientos del animal aparecían como el eslabón de este pentágono
Y también habíamos dicho en aquel momento que cada eslabón tenía que imbrincar con el otro y cerrarlo. Entonces, al cerrarlo a este pentágono, en el centro nos quedaba la nutrición correcta. A lo largo de la materia se ha desarrollado el tema de agua, se ha desarrollado el tema de proteína, el tema de energía, el tema de vitaminas y el tema de minerales. Entonces, todos estos conocimientos ustedes ya lo tienen. Entonces, ahora hay que hacerlo jugar a todos estos conocimientos a los fines de poder mostrar qué es lo que se llamaría una nutrición correcta. También habíamos dicho en aquella clase que cada uno de estos eslabones tienen vital importancia para el animal. Porque supongamos que no cerrara el eslabón de vitaminas. Entonces aquí quedaría abierto y por lo tanto en esa zona en donde está abierto el pentágono, diríamos que se produciría una nutrición incorrecta porque le faltarían las vitaminas al animal. Ustedes ya cuando vieron metabolismo de las vitaminas, vieron el papel que cumplen las vitaminas en diferentes procesos fisiológicos nutricionales. Lo mismo sería para la energía. Si en la ración del animal falta la energía, entonces, ¿qué va a hacer el animal? En ese caso, la va a utilizar a la proteína a los fines de poder eh, utilizarla en una forma que no es la correcta, porque la proteína no es para brindar energía. Entonces nos estamos poniendo en una situación peligrosa con respecto a la nutrición correcta. Lo mismo pasa con los minerales y el agua, como decíamos en aquel momento, como ven ustedes, está en la base del pentágono y la energía y la proteína, vean ustedes, formarían la parte de superior. Pero eso no quiere decir que uno sea más importante que el otro, pero todos tienen que estar presentes. También habíamos visto esta diapositiva, en donde decíamos que en la nutrición animal van a jugar dos actores. Por un lado el alimento y por otra parte el animal. Decíamos en aquella oportunidad que del alimento teníamos que conocer el valor nutritivo, los contenidos de componentes nutricios minoritarios, las sustancias antinutricionales, las respuestas que se van a dar a los cambios en la dieta del animal. Por ejemplo, en el caso de animales de producción, si los animales están pastoreando, los cambios que se van a producir en los valores nutricionales cuando el animal está pastoreando y la utilización de alimentos no convencionales. Y en el caso del otro actor, que sería el animal, tenemos que considerar. Les había dicho también en aquella oportunidad que vamos a partir de la base que, la persona que va a enfrentar el conocimiento de la nutrición animal debe tener conocimientos sólidos en la parte de fisiología y en la parte de bioquímica. Entonces, dejando de lado eso, porque sería la base, en el caso del animal nos interesa el consumo, los requerimientos nutricionales, que es lo que vamos a comenzar a ver en estas clases, las respuestas a los cambios de la dieta, el pastoreo, si es que el animal es un animal de producción, y la variabilidad de adaptación. Entonces, haciendo lo que jugando con estos dos elementos importantes, nos encontramos en lo que serían los sistemas de alimentación. Bien. Y lo que sería el racionamiento, formulación de raciones, niveles de nutrición o desnutrición, si el animal tiene alguna situación en donde uno de los lados del pentágono no estaría cerrado. Y después, en el caso de los animales de producción, que serían todos los sistemas, ya sea de cría, de recría, de engorde, o en el caso particular de las aves. Entonces, ¿en qué parte estamos parados en la materia en estos momentos? Vamos a entrar en lo que sería cómo se van a determinar los requerimientos nutricionales del animal y una vez que tengamos esto claro, vamos a entrar en lo que sería los sistemas de alimentación, sin llegar a lo que sería racionamiento, formulación de raciones. ¿Mm? Entonces, ya al final de lo que sería el desarrollo de la materia, como ven, cada uno de estos puntos se han ido desarrollando a lo largo del cuatrimestre. También veíamos
esta diapositiva en aquel momento en donde la alimentación está referida a la oferta diaria de nutrientes. Observen ustedes lo que les dice acá. No les dice de alimentos, les dice de nutrientes. Y esa combinación, para conseguir esta oferta diaria de los nutrientes, es que se hace una combinación adecuada de alimentos. ¿Ah? Y otra cosa que hay que tener en claro es la distribución y la frecuencia del suministro de alimentos. Eso lo han podido ver ustedes en detalle cuando vieron la parte de digestibilidad y ensayos de alimentación. Entonces, todo esto, ¿qué nos va a dar como resultado? Que si ese pentágono que habíamos visto hace un momento o algún otro error que se puede dar en esta oferta diaria de nutrientes o en la combinación adecuada de alimentos, podemos llegar a una situación seria que sería que se produzca un déficit, ¿m? Que puede ser de nutrientes con los consabidos problemas que va a tener el animal, porque le van a faltar nutrientes que hacen a sus necesidades nutricionales básicas. También puede darse otra situación en donde nos encontramos con un exceso de algunos nutrientes o un déficit de otros. Entonces tampoco sería la situación adecuada, la situación ideal. Lo que hay que lograr en lo que sería la nutrición del animal sería lo que aparece al final de la diapositiva, un equilibrio en donde se va a dar una eficiencia biológica y a su vez económica, sobre todo cuando estamos hablando de los animales de producción. ¿Por qué razón esta eficiencia biológica? Porque si yo lo tengo al animal en salud, además, si yo al animal he conseguido de ese animal una buena respuesta en la parte genética, entonces, y le voy a brindar los nutrientes que necesita ese animal, voy a lograr una eficiencia biológica de esa máquina, que en este caso sería el animal. Y a su vez va a ser económica, si es que estamos hablando de animales de producción, porque voy a lograr a través de esa eficiencia biológica que el animal me produzca lo que yo necesito desde el punto de vista económico, sea carne, sea leche, sea pelo, sea lana, sea huevos, cualquiera de aquellos animales que se utilizan de cara a la producción de alimentos para el ser humano. Entonces, en esas etapas básicas para el racionamiento, hay etapas básicas para el racionamiento científico de los animales, porque a lo largo de los años se ha ido buscando que ese racionamiento sea algo desde, científico, no sea hecho sin ningún basamento. Y entonces, ¿por qué científico? Porque de esa forma voy a buscar de completar las necesidades nutricionales que tiene el animal. Tengan en cuenta que todo lo que sería las etapas de racionamiento no es que ha comenzado ayer, ha comenzado hace muchos años, ha comenzado en el siglo XIX, aproximadamente en 1800. También en la primera clase habíamos visto cuándo comenzó toda la cuestión de racionamiento y del balanceo de los alimentos, en el caso de los animales de compañía. Entonces, esto ha pasado mucho tiempo y a lo largo de ese tiempo todos los investigadores fueron, por un lado, valorando los diferentes alimentos en los lugares en los cuales se han desarrollado todos estos patrones o estándares de alimentación, y también se ha ido conociendo todo lo que serían las necesidades que tiene el animal. Entonces, la determinación de las necesidades nutritivas es necesario para llegar a un racionamiento científico de los animales. Y a su vez, en otra etapa sería la selección de los alimentos que cubran dichas necesidades. Por lo tanto, adelantándome un poquito, van a ver que en todo lo que conocemos como patrones de alimentación, que también pueden llevar el nombre de normas de alimentación o estándares de alimentación, van a ver que cualquier patrón de alimentación que se precie de ser un patrón de alimentación va a tener, por un lado, cómo se han determinado las necesidades nutritivas del animal, y después van a tener toda la parte que sería la valoración del alimento. Entonces, la determinación de las necesidades nutritivas del animal
van a depender de la etapa fisiológica que está pasando el animal. Entonces, ustedes, a medida que vayamos desarrollando este tema, que corresponden a la unidad 3, van a ver que aquello que se les dijo al comienzo del cursado, en donde el alumno debe tener conocimientos sólidos de fisiología y conocimientos sólidos de bioquímica, de química biológica, van a darse cuenta que en realidad es así, que no es que un capricho de los docentes de ponerle como un escollo de cara a lo que sería el conocimiento de la nutrición. Entonces, en lo que sería la determinación de los nutrientes necesarios para el animal, ustedes ya vieron en ensayos de alimentación. Entonces, el ensayo de la alimentación, de qué manera se consigue conocer cuáles son las necesidades nutricias del animal. Y se lo puede conseguir de diferentes formas. Uno es que lo que sería mediante ensayos de alimentación, en los cuales, como les aparece acá en la diapositiva, a determinados grupos de animales se le va asignando cantidades diferentes de lo que serían de un determinado alimento, buscando de tener un nutriente en particular. También, dice, y aquí les dicen el eje de las Y, respuestas promedio del animal. Entonces, en los ensayos de alimentación, ustedes vieron que se da una forma de plantearlo, sería mediante las dietas purificadas. Entonces, cuando quiero conocer lo que sería el requerimiento de un determinado nutriente, debo apelar a ese tipo de forma de alimentar, mediante las dietas purificadas. Entonces, supongamos que en este caso, que no aparece, simplemente es un ejemplo, qué tipo de nutrientes va a necesitar el animal. Entonces, se van a hacer lotes en los cuales se les van a ir asignando cantidades X de un determinado nutriente. Por lo tanto, ustedes ven que el lote de los animales que se les había asignado, la cantidad de nutrientes es entre C y D, van a ser animales que van a tener una respuesta óptima a ese tipo de dieta que tiene esa cantidad determinada de ese nutriente. Entonces, ¿cómo se lo va a observar al animal? ¿Cómo sé yo que esa respuesta es óptima? Bueno, puedo hacerlo de diferentes formas. Una forma sería mediante la que se ha utilizado durante muchísimos años. Ahora es un poco criticada por las sociedades protectoras de animales, que sería la forma de sacrificio inicial. Entonces, ¿en dónde? Previamente a comenzar el ensayo, se sacrifica de esos diferentes lotes un animal y se ve el estadio en el cual, en cuanto a su desarrollo de las diferentes partes del animal, de los órganos, de los músculos, de los huesos, cómo se encuentra. Entonces, a medida que va avanzando el ensayo de alimentación, se va sacrificando de cada uno de los lotes un animal. Entonces, se puede decir que aquel animal que ha tenido una respuesta óptima a esa dieta que tenía estas cantidades asignadas, en este caso entre C y D, se dice que se llega a la conclusión que es el requerimiento necesario. Para esto se tiene que analizar todo el cuerpo del animal, el pelo, los músculos, los huesos, el desarrollo de los órganos, etcétera, etcétera. En aquellos otros animales que se les ha asignado una dieta entre D y E, se ha visto que se producía un exceso, con las diferentes situaciones que se pueden producir. Supongamos que hubiéramos estado trabajando en la parte energética, entonces se ve que esos animales han hecho una deposición de grasa más allá de lo deseado. Esa grasa se puede haber tenido una capa alta de grasa de cobertura, incluso es más, se puede haber infiltrado la grasa en el hígado, etc. Y aquellos animales en los cuales se le asignaba entre B y C, se veía que los animales no había una diferencia en cuanto al comportamiento óptimo del animal. Por eso les dice acá requerimiento previo a que previenen la deficiencia. O sea, eran animales que se comportaban
ligeramente bien, pero no llegaban al punto óptimo. Y aquellos que se les asignaba la menor cuantía, que era entre A y B, entonces por eso les dice acá, en este límite en B era la zona marginal de cuanto a la parte de los nutrientes. Entonces, todo lo que se le asignaba entre A y B, los animales presentaban deficiencia en ese determinado nutriente. Por eso ya cuando veamos específicamente cada uno de los requerimientos, van a ver que es en los animales se suele utilizar lo que se llama la condición corporal, sobre todo si nosotros queremos ver cómo es el engrasamiento de ese animal. Bien, entonces de esta forma se va a ir determinando y se han ido determinando a lo largo de los diferentes años. Tengan en cuenta que les hablo del siglo XIX, imagínense, son 2 siglos prácticamente en donde se ha ido viendo los requerimientos de los animales. Y cada vez se ha ido afinando más en esta materia para poder llegar al conocimiento que tenemos hoy en día de los requerimientos de estos animales. Entonces, acá tenemos otra forma de distribuir, sería como la anterior, pero nada más que esto está distribuida en lo que sería una campana de Gauss. Entonces, los animales, entonces, pues, consumo creciente de un nutriente o nutrimento dado. Entonces, todos aquellos animales que estaban entre C, D y E eran los animales que se comportaban mejor, que sería lo óptimo, por eso les dice requerimiento promedio. ¿Mm? Entonces, todos los que estaban en la cola de la campana de Gauss eran los animales que están en lo que sería, en este caso, la parte izquierda, serían los animales deficitarios y la parte media en los animales en exceso. Entonces, por ejemplo, los animales que estarían con esta cantidad creciente de nutrimiento entre B y C son animales que están en la parte marginal, como veíamos anteriormente. Que aquellos que se acercan más a lo que sería C son animales que muchas veces se puede recuperar de su proceso de desnutrición, se pueden recuperar. Pero con los que están más cercanos a lo que serían los extremos de la cola, y bueno, ya hay un deterioro tal de todo lo que serían las masas musculares, el desarrollo de los órganos, entonces son animales que muchas veces son irrecuperables. Entonces, llevándolo a los conocimientos que ustedes ya tienen, supongamos que estuviéramos trabajando con los requerimientos de calcio, fósforo y magnesio. Entonces, estos animales que se encontrarían en esta parte de la cola serían todos aquellos animales que presentan las enfermedades deficitarias. Entonces, que en el caso de animales que estarían en crecimiento, ya pasado lo que sería la curva de crecimiento, son animales que no se recuperan más, quedan raquíticos para siempre. Entonces, yo voy a ir buscando, mientras voy desarrollando el tema, de ir trayéndole aquellos conocimientos que ustedes ya lo tienen, a los fines que vayan comprendiendo cómo es que se trabaja en esta parte. Bien. Entonces, vamos a volver un poquitito. Bien, esto es lo que sería la parte general de lo que serían los requerimientos nutricionales. En la medida que vayamos desarrollando todos los requerimientos, ya sea de mantenimiento, de reproducción y demás, vamos a ir volviendo un poquito sobre este tema para ver cómo se han llegado a conocer esos requerimientos. Entonces quiero adelantarme un poquito en la cual decirles que existen, les he citado recién lo que sería el método del sacrificio inicial, que si bien ha sido muy discutido, como les digo, por eh, por las sociedades protectoras de animales, porque se va sacrificando los animales a medida que se va avanzando en ese ensayo de alimentación, pero es el método más exacto. Más exacto. Entonces, ahora, para evitar eso, existen otros métodos y sobre todo utilizando determinadas pruebas, digamos, por ejemplo, tomógrafos, que para eso hay que tener un tomógrafo para los animales. Quizás en las clases que me toca a mí terminar de desarrollar, les voy a mostrar
un tomógrafo de unos animales en los cuales se ve cómo se lo utilizaba para medir la capa de la grasa de cobertura. Entonces, mediante midiendo la grasa de cobertura se sabía cómo había sido la alimentación del animal, o sea, las pruebas que se habían hecho en cuanto a la alimentación. Entonces, hoy en día sí existen muchas otras metodologías a los fines de poder, utilizando aparatología como para poder conocer más en detalle. Pero para esto hay que contar con los recursos necesarios para tener esas aparatologías que son tan caras para poder conocer cuáles son los requerimientos de los animales. Ahora, en el caso de otros requerimientos, como lo que sería la parte de los minerales o de las vitaminas, y se van a utilizar a veces un método que se llama factorial, pero no confundir con lo que sería el arreglo factorial que vieron ustedes en la parte de ensayos de alimentación. Esa es una metodología desde el punto de vista de utilizando todo lo que sería la estadística. No, esto es un método en el cual se va a conocer cómo cuáles son los requerimientos del animal. Entonces vamos a explicar, no ahora el método factorial, sino cuando entremos en la parte de requerimientos de mantenimiento, vamos a explicar en qué se basa el método factorial. Entonces, para poder entrar a lo que serían los patrones, los sistemas de alimentación, es necesario volver un poquito atrás sobre dos conocimientos que ustedes ya lo han adquirido. Todo lo que sería la parte energética y todo lo que sería la parte proteica. Ustedes vieron en la parte de la proteína lo que sería el metabolismo de la proteína, cómo el animal la va a digerir, han hecho un refrescamiento de conocimientos que ustedes ya lo tienen que tener desde fisiología, y cómo se metaboliza esa proteína. Eso vieron en detalles. Y vieron también la parte de la valoración de la proteína a través del análisis proximal de Wende, cómo se la valora en forma de proteína bruta. En cuanto a la energía, vieron cómo los alimentos van a ir brindando moléculas que son ricas en energía para que el animal tenga disponible la energía para los diferentes procesos fisiológicos que va a llevar adelante el organismo. Entonces, como yo siempre les digo, cuando me toca desarrollar a veces esas clases, hay sistemas que no pueden parar en la vida del animal. Entonces, yo siempre le pongo el ejemplo, es decir, el corazón no puede dejar de latir, ni puede dejar de bombear sangre. Entonces, no puede estar esperando que el animal tenga la energía necesaria como para que se lleve a cabo, es un proceso vital. Entonces, el animal tiene que sacarle de alguna parte a esa energía. Si no la tiene, y directamente se van a ir enlenteciendo todas las funciones fisiológicas hasta llegar a una situación de muerte del animal. Entonces, cuando vieron energía, que vieron con el doctor Fabersani, todo lo que sería el metabolismo de la energía, vieron cómo el animal va sacando, de acuerdo al tipo de animal, sea rumiante o no rumiante, toda la energía contenida que está en los alimentos y cómo la va a utilizar y a dónde la va a almacenar. La otra vez vieron con la ingeniera Marchetti lo que conocemos como el balance de la energía, o sea, las diferentes particiones de la energía, también conocido como balance de la energía, cómo el animal va a ir utilizando esa energía. Entonces, para poder plantear todo lo que sería los estándares, normas o patrones de alimentación, todos ellos están basados, como siempre les digo, en dos grandes pilares. Esos pilares son la energía y la proteína. Entonces, la gran mayoría de los estándares de alimentación están basados en lo que son modelos energéticos. ¿Qué quiere decir que son modelos energéticos? En los cuales se van a relacionar estas normas o estándares, ya les dije, patrones es lo mismo, es que van a relacionar la ingestión de la energía con el rendimiento o productividad de los animales. O sea, cómo se va a cuantificar la energía de acuerdo al modelo energético. Entonces, la energía, cuando hablo de cuantificar la energía, ¿cómo va a cuantificar el modelo de la energía, los requerimientos del animal en cuanto a energía? Entonces, a su vez, al valorar, al determinar los requerimientos del animal de acuerdo a la energía, también
va a tener que tener la valoración del alimento en el mismo tipo de energía. Entonces, acá, por ejemplo, vemos un cuadro que dice esquema general de la partición de la energía. Entonces ya esto lo vieron con la ingeniera Marchetti, pero vamos a hacer un pequeño refrescamiento. Entonces, sabemos que la energía que está contenida en el alimento es lo que conocemos como energía bruta. Cuando el animal consume el alimento, va a tener pérdidas de esa energía, que esas pérdidas van a ser la energía que el animal pierde en las heces. Y una vez que yo le resto a la energía bruta la energía de las heces, me queda la energía digestible o ED. Bien, si los animales de esta energía digestible, no es que el animal va a aprovechar el 100%, sino que se va a perder una energía en gases, que sería el caso particular de los rumiantes, y también la orina. O sea, los gases, los rumiantes, ¿por qué? Porque son los productos de fermentación del metano que el animal lo va a eructar, entonces es una pérdida de energía. Y la orina. Bueno, en el caso de los no rumiantes, se considera la pérdida solamente de orina. En el caso de los rumiantes, vuelvo a recalcar, de gases y de orina. Entonces eso nos va a dar como resultado la energía metabolizable. Pero esta energía metabolizable no es la totalidad de esta energía metabolizable que el animal la va a utilizar, sino que va a haber una pérdida también que se conoce como incremento calórico. Entonces eso nos da como resultado la energía neta, que es la que le queda disponible para el animal. Pero he aquí que esta energía neta se la divide en energía neta de mantenimiento y energía neta de producción. Porque esto, el valor de energía neta y por qué se llega a dividir energía neta de mantenimiento y de producción fue por el aporte que hacen dos investigadores de la Universidad de la UCLA, la Universidad de California, que se llamaban Lawford y Garrett, en donde ellos dijeron que, eh, que no, que una vez que el animal tiene disponible la energía neta, hay una parte que la va a utilizar para el mantenimiento. O sea, que para mantener todas las estructuras que hasta ese momento tiene el animal. Y después lo que les resta, lo que después que ha utilizado gran parte de la energía de mantenimiento, lo que les resta es la energía de producción. Bueno, ¿qué sería la producción? Entonces acá no se asusten los veterinarios, porque producción también, no solamente estamos hablando de los animales de producción, sino también vamos a hablar, esto es válido para todos los animales, sean de producción o no de producción. Entonces, ¿por qué? Porque si el animal, en cuanto a la producción, ¿qué vamos a ver? O sea, cualquier animal que va a entrar en el periodo de reproducción y lógicamente de gestación. Entonces, esto es válido tanto para un animal de producción como para un animal de compañía. Bueno, la producción de leche es tanto válido para un animal de producción como un animal de compañía. Lógicamente, haciendo las salvedades, si yo tengo animales productores de leche, hablando, digamos, de la producción, siempre la necesidad de esos animales productores de leche va a ser muchísimo mayor que para aquellos animales que no son productores de leche o alguna perra, supongamos, que tiene que mantener la camada. Lo que sería el mantenimiento del peso vivo del animal, porque es necesario que el animal mantenga su peso vivo de acuerdo al estadio que ha llegado en cuanto a su edad y su desarrollo, porque si el animal va en pérdida, va perdiendo, entonces ahí van a sobrevenir una serie de problemas, incluso enfermedades, porque el animal está en un peso menor del deseado de acuerdo a la edad y a la etapa que le toca vivir fisiológica. Entonces este cuadrito, la partición de la energía, lo vamos a volver a ver así, tal como está, como aparece acá, porque aquí les aparece, por ejemplo, K, les aparece C, les aparecen otros valores que no lo vamos a desarrollar ahora, sino lo vamos a desarrollar un poquito más adelante en la clase, cuando veamos sobre todo algunos de los patrones de alimentación que sí utilizan estas constantes. Entonces, esto es lo que sucede en el organismo del animal, lo que acabamos de explicar. La energía bruta, la pérdida de heces, que me da la energía digestible, orina y metano. Una vez que yo resto estos tipos de pérdida, me va a dar la energía metabolizable. Una vez que considero el incremento térmico, voy a tener la energía neta. Entonces, esto ya lo vieron
con la ingeniera Marchetti, también lo van a ver en el trabajo práctico que les va a desarrollar la ingeniera Rodríguez Brito, es la bomba calorimétrica. Es la forma en cómo voy a cuantificar la energía bruta de los alimentos. Necesito de este equipamiento, de una bomba calorimétrica o un calorímetro adiabático, que también se llama. Entonces, esto cuando sería la continuación del cuadro anterior. Entonces, que vimos recién, de la partición de la energía en el organismo del animal. La energía metabolizable, una vez que, que se resta el incremento térmico, tengo la energía neta, que sería la energía neta de mantenimiento y la energía neta de producción, que lo acabamos de explicar. Entonces, esto es lo que sucede, digamos, cuando yo, ¿cómo lo puedo cuantificar? Con el animal. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Si yo tengo una ovejita en lo que sería un calorímetro, da la impresión que parece que está en una jaula de metabolismo, pero esto es un poco más que una jaula de metabolismo. Entonces, la energía bruta está aquí en el alimento y aquí está las heces. De esa forma puedo conocer el valor de la energía digestible. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? Ustedes lo van a ver bien en detalle en el práctico que les va a desarrollar la ingeniera Rodríguez Brito. Yo con la bomba calorimétrica voy a cuantificar la energía bruta del alimento que le voy a entregar a mi animal. Y también con la bomba calorimétrica voy a cuantificar la energía de las heces y de la orina. Entonces, conociendo por un lado la digestibilidad del alimento y conociendo cuánto el animalito ha consumido y cuánto ha excretado, puedo calcular lo que se conoce como energía digestible. Entonces, ya cuando vean en el práctico, les voy a explicar en detalle cómo es el cálculo de la energía digestible, porque no solamente es una restita, como aparece ahí, sino que tengo que considerar algunos elementos más. Tengo que tener, por un lado, el valor de la digestibilidad del alimento y, por otra parte, lo que consume el animal. ¿Por qué es importante? Entonces, aquí cobra valor, y perdonen la perogrullada, lo que sería la determinación de la digestibilidad. Entonces, cuando el alimento es más digestible, va a quedar más retenida energía dentro del cuerpo del animal y menores van a ser las pérdidas de heces. Ahora, sí, el alimento no es tan digestible, tiene una digestibilidad baja, entonces las pérdidas de esa energía de esa energía bruta contenida en el alimento van a ser mayores. Entonces, es importante conocer la digestibilidad y a su vez brindarle al animal un alimento digestible que tenga un buen valor de digestibilidad a los fines que gran parte de la energía bruta contenida en el alimento quede retenida en el organismo del animal. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo se da la partición de la energía en diferentes especies que nos interesan a nosotros. Entonces acá tenemos el caso particular del rumiante, en donde él consume el alimento, como ven aquí, esta vaquita está comiendo y va a ir hacia, lógicamente, el rumen. Entonces, ustedes saben muy bien que el animal parte de esa energía bruta por el proceso de fermentación va a perder dióxido de carbono y metano. Entonces, esto también nos lleva a la situación que en el rumiante, por eso es de que se utilizan algunos ionóforos, como habíamos visto en la clase de los alimentos, de los suplementos que son no tradicionales, a los fines de reducir la pérdida de energía a través del metano. Y también está hoy en día el buscar de reducir la pérdida de energía a través del metano, pero no por el hecho de rumiante, sino por lo que se conoce como la huella del carbono, el problema que se ha determinado, digamos, la capa de ozono, pero es eso otro tema que lo podríamos tratar en otro momento. Entonces, acá se va a dar un calor, que ustedes ya lo saben, el calor de fermentación propio de la fermentación que se produce en el rumen, y esto va a brindar el calor del metabolismo de los nutrientes. Entonces, una vez que se restan las pérdidas, que sería en este caso de orina y de las heces, voy a tener la energía digestible. Una vez que yo resto las pérdidas, perdón, de las heces voy a tener la energía digestible.
una vez que resto la energía que ha perdido el animal como metano y la orina, voy a tener la energía metabolizable y me va a quedar la energía neta. Observen ustedes el tamaño que tiene cada uno de los círculos. O sea, partimos de la energía bruta, bastante grande, y cada uno el tamaño que va teniendo cada uno de los círculos nos va hablando en forma indirecta de lo que significa la pérdida de energía. Y vean ustedes cómo le queda un pequeño óvalo que sería la energía neta, lo que le queda disponible al animal para todas las funciones de producción en este caso. Entonces esto nos lleva a la situación que, dadas estas pérdidas que son normales en el animal, porque yo no puedo dejar que el animal no orine, no puedo dejar que el animal en el proceso de fermentación, sí puedo reducir la pérdida de metano, pero no puedo hacer que el animal, digamos, no pierda este dióxido de carbono. Entonces, ni tampoco que el animal no defeque. Entonces, esto nos pone en la situación que el alimento que yo le tengo que brindar al animal debe tener debe ser una gran fuente de energía bruta, porque estas pérdidas sí se van a dar. Yo las puedo morigerar a las pérdidas, las puedo reducir, sí. Para esto voy a hacer, digamos, puedo contar con diferentes herramientas para poder hacerlo, pero no es que reduzco las pérdidas de energía en un 100%, ¿no? Eso no es factible. Voy a reducir a los fines que le quede más energía retenida en el organismo del animal. Pero si yo le doy un alimento que tiene una baja digestibilidad, un alimento que es pobre en nutrientes, entonces prácticamente a este animal no le queda nada de energía neta. Entonces la energía que le va a quedar va a ser para mantener medianamente las estructuras, o sea, la energía de mantenimiento. Yo quiero que el animal produzca, hablando de animales de producción, que quiero que la hembra de ganado vacuno se preñe, que el macho tenga un semen que sea fértil, si quiero que el animal me mantenga el estado de preñez, que tenga crías que sean viables, que después esté en el periodo de lactación, tenga la suficiente producción de leche para alimentar a las camadas o a la cría, en este caso de la vaca, entonces le tengo que dar un buen alimento. Así como yo siempre les digo, aquí magia no existe. ¿Cómo sería la partición en el caso de la energía en el caso del caballo? También partimos de la energía bruta, aquí vemos un caballito que está pastando y se va a dar. Bueno, ustedes saben muy bien, porque ya hemos visto qué es lo que sucede en el caballo, que también se va a dar un calor de fermentación. Entonces, pero ven ustedes que este calor de fermentación, si lo comparamos con la diapositiva anterior, entonces van a ver que va a ser menor la pérdida de calor de fermentación en el caso del caballo que lo que sería en el caso del vacuno. ¿Por qué? Porque esta fermentación, como ya saben ustedes, se produce a nivel del ciego. Entonces, sí va a haber un calor de metabolismo de nutrientes que se va a disipar hacia la atmósfera. Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque el animal debe mantener su temperatura corporal la van a dar todos los nutrientes y lógicamente hay una parte de pérdida de ese calor. Eso es lógico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que cuidar esto, sobre todo en los climas fríos. Por eso es que a los animales se los estabula. Acá también se va a dar una pérdida de metano, lógicamente la energía de las heces, esto sí lo puedo cuantificar, y para obtener el valor de energía digestible. Entonces cuantifico, también puedo cuantificar, digamos, la pérdida de la energía de orina, y en el caso del metano, que ya vamos a ver cómo sería en el caso del caballo. Bueno, ¿por qué? Porque esta pérdida de la energía de metano, el animal no la va a hacer a través de los eructos, como en el caso del rumiante, sino que la va a perder a través del ano. Entonces, una vez que yo cuantifico estas pérdidas, puedo tener energía metabolizable y ya considerando todo lo que sería el incremento térmico, tengo la energía neta, que como ven ustedes, se vuelve a dar la misma situación de lo que veíamos en el cuadro anterior. Lo que queda de esta energía bruta, vean ustedes, es prácticamente, si nosotros, esto es un óvalo, no es un círculo, pero si lo ponemos acá y prácticamente es un cuarto de esa energía bruta, se ha perdido todo, ha tenido todas estas pérdidas de energía del animal y le queda solamente esto para mantener semejante estructura que también tiene el caballo.
como sería la partición en el caso del gato. Entonces acá de nuevo come el gatito todos sus alimentos que son de origen cárnico, porque ya saben ustedes, es un carnívoro estricto. Entonces, vean ustedes, él va a tener pérdidas en lo que serían las S, o sea, les queda la energía digestible, después posteriormente la pérdida a través de la orina, obtengo la energía metabolizable, el calor de metabolismo de los nutrientes y le va a quedar la energía neta. Y ahora vamos a ver cómo ya han visto ustedes en las clases de energía cómo es que se la cuantifica. Entonces, la energía bruta, en este caso, se la puede medir, como les ha explicado el ingeniero Marchetti, en calorías chicas, en kilocalorías, pero lo que se utiliza más hoy en día es la megacaloría por kilogramo de materia seca. O sea, en este caso sería de los productos de fermentación ruminal y los compuestos urinarios. Entonces vean ustedes que esto se puede cuantificar, o sea, cuánto sería la pérdida en cuanto a metano, cuánto ha perdido el animal. Vean ustedes que en el caso del rumiante es muy importante. ¿Mm? Y compara lo que sería la energía que ha perdido el animal por metano, lo compara con la energía que va a obtener el animal de los ácidos grasos volátiles, que es lo que él utiliza, y lo que sería la pérdida de urea y de ácido úrico. Bien, entonces, como ven ustedes, la pérdida de metano es la mayor pérdida que van a tener de la energía los animales rumiantes. Entonces, entremos ahora a los sistemas de racionamiento energético de los rumiantes. Entonces, aquí vamos a hacer una breve historia. ¿Por qué razón? Porque esto decíamos que viene desde hace mucho tiempo. El ser humano siempre ha buscado de llegar a ese un sistema científico, decíamos, de racionamiento para poder aprovechar mejor todas las potencialidades que tienen los animales. Tengan en cuenta que en el caso de los animales de producción, también aproximadamente en 1800, así, comienza todo lo que sería la selección de los animales, de animales de producción. Que esa selección, para poder obtener, para poder seleccionar y obtener una buena genética de esos animales. Entonces esos procesos de selección se inician en el Reino Unido y se comenzó a trabajar, por ejemplo, con la raza Berdinacus. Entonces buscando de llegar al mejor contenido de genes del animal para producir un animal productor de carne. Entonces, a lo que sería todo el estudio que se hizo y el proceso de selección, que son procesos muy largos, ustedes lo habrán visto, no solamente en genética, sino también en la parte de los procesos selectivos, cuando ven ya sea reproducción, que va juntamente muy unido con esto para ver cómo es el proceso de selección que se hace. Son procesos largos y son procesos muy costosos. Entonces era necesario que para que esos genes que se han seleccionado se puedan expresar correctamente, era necesario también desarrollar a la vez sistemas científicos de racionamiento. Porque el animal puede tener los mejores genes, pero si yo no le doy lo que serían los nutrientes, esos genes no se van a expresar. Entonces, aquellos podemos decir que el sistema científico de racionamiento, y en lo que hacen los modelos energéticos para los rumiantes comenzó con dos investigadores, con uno que se llamaba Arsby y Kellner. Entonces, Kellner, ¿qué es lo que trabajó? Él medía con los elementos que tenía en aquel momento, medía el poder de los alimentos para producir grasa. O sea que llegaba a medir lo que sería energía neta, porque la deposición de grasa va a corresponder a la energía neta, a la energía que ha quedado ya después de todas las pérdidas, y con eso, con esa energía, el animal va a hacer la deposición de la grasa. Bueno, de cómo lo hacía. Bueno, ustedes ya lo saben, porque han visto procesos de síntesis con el ingeniero, con el doctor Fabersani. Entonces,
cuánta energía se necesita para deponer la grasa. Por eso es que eran valores de energía neta lo que medía Kellner con los elementos que tenía en aquel momento. ¿Cómo trabajaba Arsby? Él trabajaba con un aparato de respiración calorímetro. Entonces él medía, aquí está mal, la fracción del alimento útil para el organismo en que sería el crecimiento de los animales. Entonces medía el crecimiento, el mantenimiento, medía la producción de leche. Entonces, ¿qué hacía Arsby? Él medía el calor que producían los alimentos a un cierto valor de ingestión. Entonces él veía, o sea, lo alimentaba a los animales y veía que les iba racionando el alimento. Entonces, él veía que a estos niveles de alimento producían tanto calor. Entonces, él incrementaba de nuevo el nivel de ingestión, le ofrecía más alimento al animal y volvía a medir. Entonces, a esa diferencia que se daba entre la primera alimento que se le había ofrecido versus el incremento de alimento que se le había dado posteriormente, a esa diferencia él le llamaba incremento calórico. Entonces vio en esas diferentes experiencias, no es que ha hecho una, ha hecho cientos de ensayos de alimentación, vio que este incremento calórico va a depender de la cantidad de la ingesta incrementada. Entonces era mayor el incremento calórico a medida que el animal consumía más alimento. Entonces fue relacionando el incremento calórico con el nivel de la ingesta, de esa ingesta de energía metabolizable, o sea, la energía que le había quedado disponible al animal después de la pérdida de metano y de orina. Y así sacaba, o sea, el valor de energía neta. Vean ustedes cómo se las ingeniaba contando con los medios que tenían en aquel momento. Bueno, ¿qué es lo que hizo Kellner? Kellner utilizó lo que sería el valor almidón. Entonces, ¿qué le llamó él? Valor almidón equivalente a almidón. Entonces, él hacía ensayos, y ustedes los van a poder ver bien en el capítulo 9 del libro de Maynard, ahí está descrito lo que hacía Kellner. Él trabajaba con el balance de carbono-nitrógeno, que ustedes lo vieron con la ingeniera marketing. Entonces, a través de eso, él iba alimentando a los animales con diferentes alimentos. Y a su vez alimentaba también con alimentos puros, como en el caso del almidón. Por eso le llamaba valor almidón o equivalente a almidón. Entonces, él veía, por ejemplo, y hacía la comparación, o sea, cuánta grasa deponían el animal cuando tenían un alimento de tipo puro y de alta digestibilidad como el animal, como es el almidón. Y cuánto tenía cuando él alimentaba con el otro alimento que X, por ejemplo, salvado de avena, salvado de trigo, bueno, y después iba comparando. Entonces, en esa comparación él llega a determinar lo que se conoce como el valor almidón o equivalente a almidón. Por ejemplo, el equivalente a almidón del salvado de trigo, él llega a determinar que es 71,3. ¿Qué significa este término? Es la cantidad de kilogramos de almidón que van a producir la misma cantidad de grasa que 100 gramos de salvado de trigo. Bueno, entonces, ¿qué es el comparable el almidón con el salvado de trigo? Entonces, él, para que el animal deponga una X cantidad de grasa, iba a necesitar, si daba almidón, que era el alimento puro, 71,3. Si daba el salvado de trigo, necesitaba, para que deponga la misma cantidad de grasa, 100 kilogramos de salvado de trigo. Entonces, hacía una comparación y hizo una tabla de valores de almidón. En algunos países se lo sigue utilizando. Él trabajó, digamos, Kellner, en la Universidad de Rostock, que queda en Alemania, aún existe esa universidad. Entonces, hay valores hay tablas con los valores de almidón, entonces en la cual ha cuantificado, valorado todos los alimentos y le asignando un valor. Entonces, bueno, nosotros no vamos a aprender cómo se hace el racionamiento con el valor de almidón, pero es necesario, es menester que ustedes conozcan que esta forma de racionamiento existen, que aún se lo sigue usando. Hay lugares de Europa, sobre todo de la Europa del Este, que se lo utiliza estos valores almidón. Bien,
Entonces, el equivalente de almidón de Kelner. Acá la tenemos, por ejemplo, una pequeña tablita en donde algunos datos. Entonces, por ejemplo, la grasa que depositaba en gramos y después ahora la llevaron a megajoule, porque la determinación, digamos, en cuanto al valor calorífico, ya les había explicado la ingeniera Marchetti que ha ido variando a lo largo de los años. Antes se medía como caloría simple, caloría chica, después pasó a kilocaloría y después, de acuerdo a una reunión que hubo, diferentes nutricionistas dijeron que no, que la energía equivale a trabajo. Entonces, si equivalía a trabajo lógicamente biológico, a trabajo que se va a producir en el organismo del animal, había que cuantificarlas con medidas que sean trabajo. Y como la medida en las cuales se mide el trabajo es el joule, entonces implementaron el joule, al cual lo pasaron a megajoule después, para cuantificar la energía. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería una fibra bruta. Entonces, 250 gramos va a equivaler a megajoule también la misma cantidad, lo que sería el almidón. Pero lógicamente, esta fibra bruta no va a ser una fibra bruta que tenga un alto porcentaje de lignina, no. Va a tener celulosa, hemicelulosa, y sabemos que en el caso de los rumiantes lo pueden aprovechar. Entonces, el factor para equivalente al almidón va a ser 1. Ahora, si lo cuantificaba, digamos, por ejemplo, en cuanto al extracto etéreo, por ejemplo, si alimentaba, se le agregaba aceite de semillas al animal, 600 gramos, megajoule de esto daba energéticamente 23,89, tenía un factor de equivalente al almidón de 2,4. O sea que si vamos a ver, digamos, era como mucho daba, iba a deponer mayor cantidad de grasa. Y así fue midiendo los diferentes. Como les digo, esto es un ejemplo nada más en cuanto a que existe la tabla de valores de almidón de Kellner, de equivalente almidón. O sea, les vuelvo a recalcar, hay en algunos lugares que se lo utiliza todavía como una forma de racionamiento. Bueno, posteriormente, en los Estados Unidos surgió lo que se llama total de nutrientes digestibles, o TDN. Entonces, ¿qué es una valoración energética basada de un nutricionista que se llama Morrison? Entonces, él, ¿cómo mide la energía? ¿Cómo la cuantifica el total de nutrientes digestibles? La cuantifica en valores de energía digestible. Entonces, él buscó de utilizar lo que sería los datos que les daba el análisis proximal de Wende, y a esos le sacaba lo que sería la parte energética. Entonces, él decía que los valores, los totales de nutrientes digestibles, o TDN, va a ser igual a kilogramos de proteína digestible más kilogramos de fibra bruta digestible más kilogramos de extracto de nitrógeno libre de nitrógeno digestible. Y en el caso de la grasa, sería la sumatoria de todos ellos. Y en el caso de la grasa, le ponía el factor 2,25, porque había observado que la grasa daba mayor valor energético que lo que sería la proteína, la fibra bruta y el extracto libre de nitrógeno. Entonces, lo multiplicaba por 2,25. Esta forma, para determinar el total de nutrientes digestibles en cuanto a la valoración de los alimentos, es bastante sencilla, porque yo necesito conocer los valores de lo que sería la proteína, los valores que me da el análisis proximal de Wende, y después tengo que conocer cuál es la digestibilidad de cada una de ellas. Entonces, utilizando cualquiera de las metodologías de digestibilidad, sea la digestibilidad en vivo o la digestibilidad in vitro, puedo conocer cuál es la proteína digestible y cuál es la fibra bruta y la digestibilidad de cada una de estas fracciones. Entonces después, multiplicando a la grasa, a los valores, porque acá, ¿qué es lo que sería? Sería el valor de la proteína bruta, supongamos, por el valor de la proteína digestible. Entonces así se hace con los kilogramos de proteína digestible. Entonces, después que demos esta clase, se les va a subir a ustedes el práctico que hace a la parte de energía. Entonces, ahí el ingeniero Marchetti les va a explicar cómo puedo yo calcular el total de nutrientes digestibles. Entonces, la ventaja durante
muchísimos años se utilizó el patrón de Morrison o de TDN en Estados Unidos. O sea, surgió aproximadamente en la década del 30 y se utilizó por muchos años. Entonces, este patrón, aparte de ser sencillo, de conocer por un lado los requerimientos del animal y a su vez también valorar los alimentos, tiene otra ventaja. Y otra de las ventajas es que las tablas de Morrison son unas tablas terriblemente completas, porque él ha analizado muchísimos alimentos. Entonces, si por ventura alguna de las tablas que yo estoy utilizando le falta la valoración de un alimento que quiero utilizar, seguro que voy a recurrir a las tablas de Morrison, porque son tremendamente ricas en cuanto a la valoración del alimento. Eso creo que hasta el momento ningún patrón de alimentación en lo que hace a valoración de alimentos ha sido superada por la riqueza de valoración de alimentos que tienen las tablas de Morrison. Hay lugares que todavía se las utiliza. No crean, digamos, que han sido desechadas porque han surgido, digamos, en la década del 30, de 1930. No, todavía hay lugares donde se la utiliza. Bien. Después, posteriormente, fueron surgiendo otros sistemas de valoración, no de valoración de la energía, sino sistemas energéticos, o sea, patrones de alimentación. Entonces, en el año 80 surge en el Reino Unido un patrón que se le llamó el ARC. Entonces, ¿cuál era lo notable, lo novedoso que planteaba el patrón de la ARC? Que así como Morrison trabajaba con valores de energía digestible, el ARC trabajaba con valores de energía metabolizable. Entonces, este patrón, que fue propuesto por un investigador que se llamaba Lyon Blackster, él decía que una vez que se han hecho las grandes pérdidas, porque volviendo, digamos, a lo que es la división o la partición de la energía, una de las mayores pérdidas que tiene de energía el animal es en la parte de las heces. Bueno, ¿cómo la puedo reducir yo? Dándole alimentos más digestibles. Pero siempre va a haber una pérdida en heces, de esa energía bruta contenida en el alimento. Entonces, después que se dan las pérdidas queda la energía digestible, después que se da la pérdida de lo que sería la pérdida de la energía por la orina y la pérdida de la energía por gases, queda la energía metabolizable. Entonces, ¿qué es lo que decía Blackster? Que en realidad la energía que le queda disponible al animal va a ser la energía metabolizable. Y no es que iba en contraposición de aquellos conceptos que hablaban que la energía que le queda disponible es energía neta para el animal. No. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál era el razonamiento de Blackster? Él decía que la energía metabolizable que le queda disponible al animal, la utilización que va a hacer el animal de esa energía metabolizable va a depender del estadio fisiológico en el cual el animal está atravesando. O sea, que hay estadios fisiológicos en los cuales el animal va a ser más eficiente para la utilización de esa energía metabolizable. ¿Y de qué va a depender esa eficiencia? Y lógicamente va a depender de todo lo que sería las hormonas que van a hacer que sea mucho más eficiente la utilización de esa energía metabolizable. Por ejemplo, en el caso particular de un animal en crecimiento. Un animal en crecimiento, como ustedes saben muy bien, todo el proceso de crecimiento va a estar regido por la hormona de crecimiento, entre otras, pero la principal es la hormona de crecimiento. Entonces, esa hormona de crecimiento lo va a hacer mucho más eficiente a la utilización del alimento. O sea, van a ser mayores los requerimientos del animal, pero va a ser mucho más eficiente para utilizar esa energía, dada por la presencia de la hormona de crecimiento y después por las otras hormonas que utilizan en ese proceso de crecimiento. Entonces, el razonamiento que hacía Blackter no era descabellado. Entonces, él dijo, bien, si yo utilizo la parte para cuantificar la eficiencia con la cual va a utilizar el animal la energía metabolizable, yo puedo obtener la energía metabolizable por métodos que no sean tan sofisticados. Porque poder llegar a los valores de energía neta, voy a necesitar yo de cámaras, que algo ustedes han visto con la energía, con la ingeniera Marchetti, que no están disponibles en cualquier centro de investigación. Ya después vamos a ver una foto y les voy a explicar cómo funcionan estas cámaras respiratorias. Entonces, yo partiendo de
valores de energía digestible y cuantificando la pérdida que sería de gases y de orina, puedo llegar a los valores de energía metabolizable. Entonces, ha buscado de simplificar la forma de conocer los requerimientos del animal y por otra parte de valorar los alimentos. Por esa razón es que cuando lo plantea Blackster en esa época, en 1980, él lo plantea previamente, lo plantea, digamos, todas las investigaciones de él se inician fines de la década del 60, del siglo pasado, o de todo lo que sería la década del 70, pero queda armado como patrón de alimentación en ese año 1980. Entonces, cuando él plantea la forma de razonar en cuanto a la utilización de la energía, fue, como les digo, un boom dentro de lo que serían los conocimientos de la nutrición animal. Porque lo que buscó es, avanzó un poco más en lo que planteaba Morrison, porque Morrison, recuerda, estábamos en valores de energía digestible, avanzó un paso más. Y después él plantea que la eficiencia de utilización de esa energía metabolizable va a depender, les vuelvo a recalcar, del estadio fisiológico que está atravesando el animal, del estadio fisiológico nutricional por lo cual atraviesa el animal. Entonces, posteriormente, todas las investigaciones en las cuales se basó Blackster fueron tomadas también por un organismo que es el mismo, la RC, porque la RC es el Agricultural Research Council, digamos que es un organismo del Reino Unido en donde va a tomar todas las investigaciones que hacen los diferentes investigadores en esta área y la va a resumir en lo que conocemos como patrón de alimentación. Posteriormente, en el año 93, es el mismo, pero sí lo utiliza la F de Food. Bien, entonces, ¿qué es lo que, recordando un poquito cómo obtiene la energía rumiante? Sabemos que lo va a utilizar en los carbohidratos, que los va a llevar a través del proceso de fermentación. Vean ustedes, aquí aparece un pequeño rumencito. Bueno, y mediante la acción de la fermentación de la bacteria adosada a lo que sería cada una de las partículas del alimento y hasta llevar a piruvato, que esto lo va a tomar cada una de las bacterias y va a producir cada uno de los ácidos grasos volátiles. Y a través de ello, fundamentalmente el propiónico, es que va por el proceso de gluconeogénesis, va a obtener la glucosa que la va a utilizar para procesos muy específicos en el rumiante. O sea, él le cuesta formarla la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa que pues, le puede entrar el carbohidrato, el monosacárido, el disacárido que le va a entrar a través del alimento, ustedes saben, inmediatamente lo toman las bacterias. Entonces, a esta glucosa que la va a tener que formar por el proceso de gluconeogénesis, como ustedes ya saben, lo va a hacer a través del propiónico. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este hombre, Blackster? O sea, que todas las estimaciones de las necesidades energéticas para ganado, vacuno y ovino, él logra sacarlo y no solamente es esas estimaciones energéticas las hace para el crecimiento, gestación y lactación. Entonces, como les dice acá en la diapositiva, en el sistema de la RC, que surge como tal, como sistema en 1980, los valores energéticos de los alimentos se expresan en energía metabolizable, calculándose los contenidos en energía metabolizable de las raciones, sumando la aportada por todos los componentes. Entonces, ¿qué es lo que hace posteriormente? Él dice, Blackster, que de acuerdo a esta energía metabolizable que la determina, la eficiencia de utilización de esa energía metabolizable va a depender del estadio fisiológico nutricional. Entonces, él saca los valores que se los conoce como K. Entonces, el KM es el K de mantenimiento, el KF es el valor, el K de crecimiento y de engorde, y el KL es el K de la lactación. O sea, la eficiencia. Entonces lo saca
que estos valores, estos K van a ser unas constantes, y después él dice que, por ejemplo, habla del factor Q, que es lo que se conoce como la metabolicidad. ¿Cómo la saca esta metabolicidad? Sería el valor de la energía bruta, de la energía metabolizable, perdón, sobre el valor de la energía bruta. Sería la eficiencia de utilización de la energía bruta. Bueno, entonces él a estos K los va a plantear en ecuaciones de regresión. Por eso es de que el tema que nos ocupa hoy, el título del programa es estimación de los valores nutricionales, de los requerimientos nutricionales. Porque ¿qué es lo que pasa, alumnos? Yo puedo determinar los requerimientos. Ya les he explicado al comienzo de la clase que lo puedo hacer por la metodología del sacrificio inicial. Bueno, pero como todo ese tipo de metodologías son largas, son caras, porque necesito de muchos animales, necesito de una gran infraestructura, entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se hace una estimación mediante fórmulas, mediante constantes. Entonces, se plantean lo que se llaman los estimadores, no determinadores. Yo lo puedo determinar al requerimiento exactamente mediante los ensayos de alimentación, pero también puedo llegar a resultados similares estimándolos a ellos. Entonces, esto era lo que hacía este hombre Blackster, Sir Lion Blackster, fíjense. Entonces, que fue un boom, como les dije, en el campo de la nutrición animal. Entonces, él hizo los ensayos, trabajó con determinados animales, pero tenía que tener la base científica del ensayo para después armar los estimadores. Entonces, él ahí armó los estimadores mediante ecuaciones de regresión. Es lo que muchas veces me habrán escuchado a mí decir, sobre todo los alumnos que están recursando la materia, que para poder armar esto, el nutricionista debe trabajar a la par, no solamente de un estadístico, de una persona que domine la estadística, sino también de un matemático, para poder plantear estas ecuaciones, estas constantes, porque las constantes que aparecen acá, supongamos en el K de mantenimiento 0,35, no es un número que se le ha ocurrido, que ha dicho, bueno, a ver, ¿qué número puede ser? A ver, hoy es día tal, entonces le correspondería al 0, de acuerdo. No, han sido producto de muchas investigaciones como para poder establecer este número. Entonces él lo multiplica por el Q, que sería la metabolicidad, y este otro número de 0,503 también es producto de los diferentes, de los miles, de los cientos, mejor dicho, de ensayos que ha hecho este hombre, Blackster. Entonces, este es el tremendo valor de la investigación científica en este campo. Entonces, lo que hoy en día ustedes tienen en una tabla es el producto de muchísimos años de trabajo, de muchísimos centros de investigación y de muchísimos investigadores que han podido llegar a arribar a estos datos. Entonces, acá, por ejemplo, lo que sería ¿por qué le aparece el K de crecimiento y de engorde el mismo? Porque la F es de fattening, o sea, de engorde. Porque el proceso final, que sería la parte de engorde o terminación, vendría a ser la parte final del proceso de crecimiento. O sea, así cuando veamos requerimientos para el crecimiento, los vamos a ver a los dos juntos, haciendo una pequeña división para que les quede más claro a ustedes desde el punto de vista didáctico. Pero el proceso de crecimiento va a terminar con el proceso de engorde del animal. O sea, ahí finaliza el proceso de crecimiento. Entonces, por eso aparece la F. Entonces, él saca 0,78 por la metabolicidad, que la determina así, porque estos valores él lo va a conocer. Los de energía bruta, los de energía metabolizable, es factible conocerlo por lo que les acabo de explicar hace un momento. Más 0,06.
Y el otro, el de la producción de leche, 0,35, vean ustedes que en este caso es similar la primera parte de la ecuación de regresión a lo que sería mantenimiento, pero aquí va a variar en este número. Entonces me digan, ay, pero ¿por qué si producción de leche? Porque ya cuando veamos requerimientos de mantenimiento, vamos a ver que mantener el peso del animal no es una tarea que sea ni sencilla por un lado, ni tampoco baja en cuanto a sus necesidades energéticas. Bueno, entonces, acá, ¿cómo lo hacen? Entonces aquí tenemos la energía metabolizable del alimento y vamos a tener, por un lado, el K, que sería el K de mantenimiento, para que va a ser ese K de mantenimiento. Por un lado, para el metabolismo de ayuno, también la actividad del animal, o sea, lo que el animal va a caminar, se va a desplazar. Acá tenemos mantener el tejido corporal. Y después, en el caso de la producción de leche, bueno, y en el caso de la gestación, que estaría el KG, porque el proceso de gestación, si bien ya cuando veamos requerimiento para la gestación hay una determinada etapa en donde los gastos energéticos no son tantos, pero a partir generalmente si a la gestación la dividimos en tercios, del último tercio de la gestación, entonces sí, ahí van a aumentar notablemente los requerimientos energéticos. Entonces, otra cosa, ya vamos a hacer una pequeña corte. La energía bruta por el método de la FRC o ARC. Otro gran aporte que le hace este hombre, Blackster, a lo que sería su determinación de su estándar de alimentación, es llevar el valor de energía bruta de todos los alimentos a casi una constante. Porque ustedes, para determinar la energía bruta del alimento, deben contar con una bomba calorimétrica. Entonces él habrá hecho cientos y cientos y cientos y dice que en líneas generales, pequeñas variaciones, pero en líneas generales, el valor de energía bruta de los alimentos es igual a 4,4 megacalorías por kilogramo de materia seca. Bien, entonces es muy importante porque ya no necesito. Es decir, si yo la tengo la bomba calorimétrica, magnífico, la determino el valor de energía bruta, pero si no la tengo, bueno, puedo apelar a este estimador, que es igual, la energía bruta va a ser igual a 4,4 megacalorías por kilogramo de materia seca. Bien, entonces él dice, ¿cuál sería la eficiencia de utilización de la energía bruta? Bueno, o sea, por un lado se van a dar complejas interacciones entre las características físicas y químicas del alimento. Bien, los procesos digestivos, otro elemento que va a utilizar, que va a ser importante para cuanto a la eficiencia de la utilización de la energía bruta, es los procesos digestivos que se van a dar en el tracto gastrointestinal. Bueno, otro elemento que va a hacer depender la eficiencia de la utilización de la energía bruta es diversas actividades metabólicas que están asociadas con el mantenimiento y el crecimiento. Era lo que les decía, por ejemplo, en el caso particular, supongamos de crecimiento, la acción de lo que sería la hormona de crecimiento, que va a hacer que el animalito que está en crecimiento sea mucho más eficiente para la utilización de esa energía bruta. Bueno, y después, concluye que diversas proporciones de la energía bruta se van a perder en los procesos de prehensión, digestión, absorción, transporte y metabolismo de los nutrientes, lo cual es lógico, alumnos, porque el animal que va a prender el alimento, esa energía que necesita para acercarse, bajar la cabeza, tomar, supongamos el vacuno, mover la lengua, tomarla la mata, levantarla, eso no es gratis. Eso el animal va a necesitar, porque necesita de todo la energía necesaria para mover su cabeza, los músculos, mover la mandíbula, masticarlos. Bueno, el tragarlo, ese bolo alimenticio para que vaya hacia, si estamos hablando de rumiante, hacia el retículo rumen. Entonces va a utilizar, digamos,
toda esa energía necesaria para que se mueva a través del esófago, llegue a la redecilla, en los movimientos que se van a dar en el rumen. Todo eso es gasto energético. Y todo ese gasto va a ir hacia los gastos propios de lo que sería el proceso digestivo. Y después el proceso propio digestivo y la absorción. Ustedes cuando han visto toda la parte esta de digestión, cuando han visto con las ingenieras y con el doctor Fabersani, todo ese movimiento de todos los nutrientes, es necesario el gasto de energía. ¿Qué es lo que hace el organismo? Hace lo que yo les digo, una suerte de préstamo, presta esa energía necesaria para que se dé todo ese proceso, pero una vez que se da ese préstamo, una vez que se ha absorbido los nutrientes, el alimento debe devolver esa energía que se ha gastado. Porque si el alimento no tiene la suficiente cuantía nutricia y no puede devolver esa energía que se ha gastado, y vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas serios, digamos, desde el punto de vista nutricional. Entonces, todo el transporte y el metabolismo de los nutrientes. Entonces, esa eficiencia de utilización de la energía bruta va a depender de todos estos elementos y a su vez, como les dice acá, diversas proporciones se van a perder en todos esos procesos. Entonces, es necesario para esto, para que el animal no vaya en detrimento, su organismo, es que el alimento le debe proveer de la energía necesaria para que reponga la energía que se ha gastado en todo este proceso y después, posteriormente, le quede un remanente para mantener todas sus estructuras y si quiero llevarlo a producción, para que les quede un buen remanente en cuanto a la energía neta. Entonces, recién veíamos que qué es lo que había hecho Don Blackstone, en la cual había llevado a un estimador el valor de la energía bruta. Entonces él dice que la energía digestible es la digestibilidad de la materia seca por la energía bruta. Bien, pero él había estimado ya el valor de la energía bruta que le daba el valor de 4,4. Entonces lo que yo tendría que conocer para conocer la energía digestible sería la digestibilidad de la materia seca. ¿Qué dice posteriormente? ¿Cómo puede llegar al valor de energía metabolizable? Entonces él dice que la energía metabolizable es igual a la energía digestible por 0,82, que esta es una constante, que les vuelvo a recordar. No es que a él se le ha ocurrido, que ha jugado a la tómbola, a la quiniela y le ha salido ese número. No, es producto de esta constante de cientos de investigaciones que ha hecho este hombre. Bueno, entonces, él dice, reemplaza en esta fórmula energía digestible, reemplaza. Habíamos visto anteriormente que la energía digestible era la digestible de la materia seca por 4,4. Lo acabamos de ver. Bueno, si quiere, vuelvo, digamos, para, ve, acá nos dice, ve, que la energía digestible es igual a la digestible de la materia seca por 4,4. Perfecto. Entonces ahora vamos a acá. Entonces, él dice que la metabolizable, vuelvo a recargar, es energía digestible por 0,82. Reemplaza este valor de energía digestible por la anterior, digestible de materia seca, por 4,4, que era el estimador de la energía bruta, por 0,82. ¿Qué es lo que hace? Multiplica 0,82 por 4,4 y le da el valor de 3,6 megacalorías, que viene de esta constante que él saca más el estimador de la energía bruta. Entonces, él llega a la conclusión que la energía metabolizable es igual a la digestibilidad de la materia seca por 3,6 megacalorías por kilogramo de materia seca. Por lo tanto, ¿qué es lo único que tendría que determinar? Determinar la digestibilidad de la materia seca. Entonces, como ven, él ha simplificado muchísimo y llega a un valor de energía metabolizable, que es un avance importante en lo que sería la partición de la energía. Y después, él va a decir que a esta energía metabolizable el animal la va a utilizar con diferente eficiencia y va a sacar los K.
Entonces aquí tenemos eficiencia de utilización de la energía metabolizable, el KM mantenimiento, deposición de proteína, el de grasa, el de crecimiento y de producción de leche. Perdón, me adelanté. Y aquí los tienen. Entonces el KM, ¿cómo lo saca? Los valores K representan la proporción o porcentaje de la energía metabolizable que se va a transformar en energía neta. Entonces acá tienen las mismas formulitas que veían en la otra diapositiva. Y acá, ¿qué es lo que significa cada una? Eficiencia de utilización de la energía metabolizable para mantenimiento. La K es eficiencia de utilización de la energía metabolizable para deposición de tejido corporal para vaca seca. Bueno, es que eficiencia de utilización de la energía metabolizable para deposición de tejido corporal. Bueno, bien. Y acá tienen cada uno, digamos, cómo los va sacando. Entonces, el K, si lo tuviéramos que definir con una fórmula, es igual a energía neta por energía de mantenimiento. Entonces, yo con la energía metabolizable, perdón. Entonces, conociendo la energía metabolizable y conociendo el K, puedo conocer la energía neta por despeje de términos. Bueno, vayamos al Q, que él le llamaba la metabolicidad de la energía. Entonces, recién habíamos dicho que el Q es la proporción de la energía bruta que se metaboliza. Y aquí lo tenemos. ¿Qué sería? La energía metabolizable sobre la energía bruta. Y él puede sacar los Q. ¿Por qué? Porque puede determinar la energía metabolizable de acuerdo a la fórmula que habíamos visto recién. Y si yo no tengo bombita calorimétrica, puedo utilizar el estimador de 4,4. Bien. Esto les tiene que quedar claro a ustedes, porque yo he observado que en los exámenes, tanto finales y a veces los parciales, se hacen una mezcla rara. Creo que es bastante clara los elementos que vamos impartiendo en la clase, como para que ustedes no solamente lo comprendan, sino que también después los estudien. ¿Por qué razón? Porque trabajar con este patrón de la FRC, que ahora tiene otro nombre, pero es el mismo, la base es el mismo, pueden, el día de mañana, ustedes si tienen que armar una ración, pueden utilizarlo a este. Acá lo tenemos, la eficiencia de la energía metabolizable en este cuadro, ven ustedes. Perdón, no sé si alguno, por favor, le pediría que la cierre al micrófono. Bien, ya vamos a hacer un cuarto intermedio. Y en cuanto a la energía neta, va a tener, no es que Blackster ha revolucionado el valor de energía neta, él toma, digamos, los elementos que habían planteado en su momento Lofgren y Garrett de la UCLA, y es el destino final de energía de la dieta, que existe tanto como destinos posibles. Puede ser la energía neta de mantenimiento, la energía neta de aumento de peso, la energía neta de lactación o la de gestación. Como ven ustedes, esto es válido para cualquier tipo de animal, sea un animal de producción, sea un animal de una mascota, un animal de compañía. Es válido totalmente. Bien. Entonces, aquí sería una forma de resumen, tenemos que la energía es una constante para cada alimento. Entonces, es un estimador, un constante que él ha hecho, que es bastante utilizable. ¿Cuáles son las variables? La digestibilidad, la metabolicidad y la eficiencia, para conocer el valor de la energía neta. Entonces, aquí les da como un resumen en donde la energía, voy a conocer la metabolicidad porque sería la eficiencia de utilización de la energía bruta que se va a transformar en energía metabolizable. Entonces, acá para conocer la energía digestible, ya lo saben ustedes, composición química, nivel de digestión, efectos asociativos. Esto ya lo han visto ustedes en la clase de digestibilidad, no me hagan volver sobre esos conceptos. Son ustedes los que tienen que hacer este proceso de razonamiento. Nosotros en la medida de lo posible le vamos dando. Bien, y conoce los K, al conocer los K puede llegar al valor de la energía neta. Esto va a depender de los animales, como les dice acá, la especie animal. Bien. Entonces, ¿cómo para conocer, esto ya lo vieron con la ingeniera Marchetti, yo simplemente les voy a hacer un pequeño repasito en lo que sería si yo supongamos, quiero conocer los valores de energía neta como tal. Voy a necesitar aparatos de circuito cerrado, estos calorímetros en los cuales está el animal adentro, un recinto, y es la forma sencilla. Tengo que tener
elementos que me absorban el agua, para absorber el dióxido de carbono que produce el animal. Si es rumiante, no solamente producto de la respiración, sino también de los gases que van a salir de rumen, y el agua también, que va a ser absorbida por, aquí aparece, por ácido sulfúrico. Bien, ese sería, y también tengo que tener un medidor de la cantidad de oxígeno que va a entrar. Entonces, esto sería una forma, digamos, para medir el intercambio gaseoso pulmonar. Sería el animal, como está en lo que sería un corralito, y yo puedo medir esto. Esta máscara no la va a tener el animal para siempre, tiene un determinado tiempo, entonces yo puedo saber cuánto oxígeno va a inspirar el animal, y cuánto dióxido de carbono va a expirar, para conocer por lo menos ese intercambio gaseoso. Y estos serían las cámaras que les digo que son especiales, ¿m? En los cuales está el animal en recinto, en el cual debe tener el tamaño tal, porque el animal va a estar, supongamos, a veces una semana acá. Entonces, debe tener el espacio suficiente para que el animal se pueda echar, y como ven ustedes, no es que el animal está sostenido, que tiene que estar cómodo, y va a tener los sensores en los cuales se va a medir por ejemplo, el dióxido de carbono que expira el animal, el dióxido de carbono que va a perder por proceso de fermentación, el metano, se recogen las heces, se recoge la orina, y el caso del alimento se le da como por una especie de eh, cajones trampa, en donde yo le pongo el alimento acá, que tiene que estar pesado, medido, analizado, y se da vuelta y le llega al animal. Entonces también se va a medir cuánta orina pierde, o sea, se hacen todas las mediciones necesarias. Una vez que el animal sale, se debe recoger, por ejemplo, el pelo que el animal ha perdido en el tiempo que ha estado acá en la cámara, y se debe analizar. Entonces así puedo yo llegar, digamos, por estas cámaras de respiración. Son cámaras muy caras para poder hacer todo este sistema, porque todo va por computadora. Entonces todos los sensores y todo debe ir a una computadora en donde se va cuantificando. Entonces, generalmente los centros de investigación, mire, un centro de investigación muy rico puede tener 4 cámaras. Yo los que conozco no tenían más de 2. Entonces, ¿cómo lo observo el animal? Lo observo a través de ventanas que son de doble vidrio, porque no, el calor que va a tener el animal, producto, digamos, de la disipación de calor, también todo eso es cuantificado. Entonces tiene que ser doble vidrio para que no se pierda ese calor. Bueno, vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio y después volvemos. $15.